pero estoy muy contento de poder compartir con ustedes en esta tarde. Como bien ¿se escucha? ¿Sí? ¿Escuchan bien? Sí, ok. Bueno, la invitación es a que puedan mantener como me dijeron que este culto es de jóvenes, hay un tema que no es un mito, es una cuestión de la pedagogía, que dicen que los muchachos de hoy cada vez soportan menos una conferencia o alguien que esté hablando, ¿no? Alguien que le esté hablando y que no haya ningún tipo de estímulo, imagen y todo eso, no soportan mucho. Por eso que mi hijo dice, tú papá eres muy aburrido. Entonces bueno, los tiempos han cambiado, ¿no? Algo decía en la mañana. Yo me di cuenta que cambiaron los tiempos porque cuando yo era pequeño, yo era hijo, la sociedad me enseñaba que yo tenía que tenerle un respeto irrestricto a mis padres. Y ahora que soy padre, la sociedad me dice que yo tengo que tenerle un respeto irrestricto a mis hijos. En síntesis me jodieron, nunca me tocó a mí. Nunca me tocó. Entonces, yo digo, pobres pastores de jóvenes que van a agarrar a esa generación de adolescentes de mi hijo en unos 10 años más. O sea, para mantener la atención de esos chicos van a tener que hacer cursos de magia, ilusionismo, hacer desaparecer algo. Yo le decía al pastor Alfredo, sería interesante, yo estoy como casi pensando de pronto hacer un curso de magia así tipo Chris Angel y hacer desaparecer personas. Yo creo que varios pastores me invitarían a la iglesia y me darían una lista de hermanos para que hiciera una suerte de ilusionismo y lo hiciera desaparecer. Bien, pero bueno, no me he decidido todavía por la magia. Hay una historia de un pez joven, un pez con sueños, con utopías, que cruza los 7 océanos en búsqueda de un pez sabio y llega al final donde este pez sabio. Imagínense un pez así medio gordito, con esos bigotes así como orientales, y viene con una pregunta que lo agobia y le dice, maestro, tengo una pregunta. Y el maestro lo mira y dice, dime, ¿cuál es tu pregunta? ¿Dónde está el océano? Le pregunta el joven pez. Y el pez mayor lo mira así, a ver, ¿cómo? A ver, repíteme la pregunta, ¿qué me dijiste? ¿Dónde está el océano? Y el pez gordito, el anciano le dice, a ver muchacho, ¿no te has dado cuenta? Tú estás en el océano. Y el muchacho como que no le creyó mucho y no se convenció, se dio vuelta y salió frustrado por la respuesta que le dio el pez sabio. ¿Dónde voy? El evangelio de hoy, la enseñanza de hoy acerca de este hombre Bartimeo es súper potente porque tenemos a un hombre que ha perdido todo y tiene la oportunidad de volver a ser feliz, de volver a tener una vida con sentido. Entonces, es curioso porque muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, deseamos ser felices, deseamos tener una vida con plenitud, deseamos vivir una vida con sentido. Pero lo contradictorio es que a lo mejor la vida con sentido que estás buscando la tienes más cerca de lo que crees. A lo mejor está ahí, a lo mejor te rodea, estás rodeado de la felicidad y no te has dado cuenta. Posiblemente has estado toda tu vida en el océano y no te das cuenta. Entonces, vamos a la historia, vamos a ir como en círculos concéntricos hasta llegar a la historia de Bartimeo. Bartimeo está en el Evangelio de Marcos. Y les voy a hacer como un dato cultural. El Evangelio de Marcos, si bien lo tenemos en el segundo en orden, dentro de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el segundo es Marcos, no es el segundo cronológicamente, es el primero. Es el primer evangelio que apareció en la historia. Ahora, muchos de los que estudian la Biblia, y me encanta aquellos que estudian la Biblia, ¿no? Aquellos que han dedicado su vida al estudio de la Biblia y le han dado la posibilidad de hacerla fácil de entender. Dicen que los evangelios aparecieron por una situación de urgencia. La segunda generación de cristianos ya no conocían, la mayoría de ellos ya no conocían a Cristo, no lo escucharon nunca hablar, entonces solo lo que conocían de Cristo eran las tradiciones orales, empezaron a desviarse. Los materiales escritos que tenían a su disposición era el Antiguo Testamento judío o las cartas de Pablo. Entonces, los que hemos leído las cartas de Pablo, sabemos que Pablo enfatiza la imagen de Jesucristo como el que está sentado en el trono y reina sobre todo el universo. Pablo enfatiza esa imagen del Cristo que reina. Entonces,
la dificultad que apareció, según algunos, es esta. La iglesia en el año 60, 70 empezó a tener problemas. Empezó la persecución de Nerón en Roma, incendió, la historia sabe, ¿no? Nerón incendió Roma, le echó la culpa a los cristianos y fueron horribles los asesinatos. Y dicen algunos historiadores que cuando Nerón volvía a su casa en la noche, ¿saben cómo alumbraba el camino de casa? Crucificaba a los cristianos y les prendía fuego, y eso les servía para iluminar su camino de vuelta a casa en la noche. Entonces, eso pasó en Roma. En Jerusalén hubo una revuelta judía y Tito invadió Jerusalén, la asedió por 2 años, y bueno, la cosa es que la iglesia comenzó a desintegrarse, comenzó a tener problemas. Entonces, fíjense en esto. La iglesia leía las cartas de Pablo y decía, ¿cómo es esto? Jesús reina, Jesús es el Señor del universo y nosotros estamos llenos de problemas. Entonces, ¿qué significa reinar? ¿Cómo engranamos a este Jesús que gobierna todo y a nosotros que estamos viviendo pellejería? ¿Cómo lo engranamos? ¿Cómo lo hacemos concordar el conflicto que estamos viviendo con el señorío de Cristo? Entonces, vienen los evangelios para traer de nuevo a Jesús, al Jesús histórico, al Jesús que se puso sandalias de cuero y caminó por las calles polvorientas, para decirnos que este rey, que si bien ahora gobierna el universo, es un rey que también solidarizó con nuestros dolores al punto de morir en la cruz, como muchos a lo mejor han sufrido, y muchos crucificados, entre comillas, han habido en la historia, que han pasado por situaciones de desgracia y cosas terribles, que es muy difícil tratar de encontrar una respuesta a esa situación. Entonces, el Evangelio de Marcos es como una respuesta pastoral a una iglesia que está pasando por problemas y no encaja esta imagen de el Dios que reina y nosotros con todos los problemas que estamos viviendo. Entonces, ese es el contexto. Vamos ahora a achicar el círculo concéntrico. Llegamos a la historia de Bartimeo, pero Bartimeo está dentro de otras historias. Por ejemplo, dentro del capítulo 10 de Marcos, viene un chico, el joven rico. Ahora voy a decir joven adinerado para que las chiquillas no entiendan mal. O sea, el joven, si digo, pueden entender otra cosa. Y posiblemente era atractivo porque el muchacho tenía dinero. O sea, el muchacho tenía plata. El chico recibió la empresa de su padre, la administraba, salía a lo mejor en la página social de la revista Cara, tenía 2.000 amigas en Facebook, el muchacho se vestía bien, buen perfume, buen auto, pero no era feliz. ¿Por qué no era feliz? Porque se acerca a Jesús y le dice, maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? En el contexto judío, vida eterna no es un pasaporte necesariamente para la vida más allá. Vida eterna tiene que ver con una vida con sentido también en el más acá. Entonces, ese joven está en una búsqueda. Lo tiene todo, pero está en una búsqueda. Entonces va donde Jesús y le dice, maestro, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le propone algo fácil pero difícil. Es fácil, vende todo. Todo lo que tienes y sígueme. Y el muchacho no es capaz, porque está apegado a sus riquezas. Yo les conté en la mañana una historia. Se cuenta que cuando el Titanic golpea contra el iceberg y se comienza a hundir, había un hombre que tenía lingotes de oro en su camarote. Y el tipo agarra los lingotes de oro, se los echa en la ropa, se los pone en la ropa y se lanza al agua para dirigirse a un bote. Pero cuando se lanza al agua, se da cuenta que los lingotes pesan mucho y lo comienzan a hundir. Entonces, la pregunta es, ¿quién tiene a quién? ¿Él a los lingotes o los lingotes a él? La pregunta del joven adinerado es, ¿quién tenía a quién? ¿Él tenía su riqueza o la riqueza lo tenían a él? No es capaz de soltarse, está pegado a la riqueza. Entonces después viene otra historia. Juan y Jacobo, que eran como uno de los más amigos dentro de los discípulos, con Jesús, vienen y le dicen, Señor, miren, cuando termine todo y ya se establezca tu reino, nos podemos sentar uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Miren lo que querían estos tipos. Estos querían que cuando terminara todo y ya se estableciera la mesa del reino, ellos salieran en la foto. Salir en la foto y después que salgan en Instagram ahí en la foto con el Mesías, al lado, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces, fíjense qué interesante, porque antes de esa pregunta, ellos se acercaron a Jesús y le dijeron, maestro, tenemos una pregunta. Y el maestro, Jesús, se pone a su altura y le dice, ¿qué quieren? A ver, díganme, ¿en qué les puedo servir? Y qué interesante, porque a Bartimeo también Jesús le dice eso. ¿Qué quieres, Bartimeo? ¿Qué quieres? La diferencia entre Bartimeo y estos dos chicos es que estos chicos quieren ser vistos. Bartimeo quiere ver.
Entonces llegamos a Bartimeo. Llegamos a Bartimeo. Y fíjense qué contradictorio Bartimeo, porque Bartimeo significa hijo de honor. En hebreo es hijo, y Timeo es una palabra griega que significa honra, honor. Entonces Bartimeo significa hijo de honor. Pero qué contradictorio, porque este hijo de honor está a un lado del camino mendigando, está viviendo de la limosna. O sea, qué contradictorio, ¿no? Qué contradictorio. Yo sé que hay nombres en la Biblia que de repente parecen contradictorios. Por ejemplo, que el Señor le haya puesto a Simón Pedro. Ustedes saben lo que significa Pedro, ¿no? Pedro significa una pequeña piedra. En inglés es Rocky. Y Pedro era un tipo inestable, un tipo de doble ánimo, y el Señor le dice, te voy a cambiar nombre, desde ahora en adelante te vas a llamar Rocky. Y Pedro después andaba así con el pecho inflado, ¿no? Y, Simón, no, ya no soy Simón, soy Rocky, cuidado. Soy Rocky. Entonces uno se pregunta, oye, ¿qué nombre raro? Porque le cambia un nombre que no tiene... Ahora, por ejemplo, hay otro, en el Nuevo Testamento, el chico que se quedó dormido en el culto y se cayó al tercer piso y se murió, se llama Eutico. ¿Y saben qué significa Eutico? Suertudo o afortunado. Oye, pero le calza justo el nombre. Así que esa es una buena enseñanza. Es una enseñanza pastoral que siempre se las digo a los muchachos, no se queden dormidos en el culto chico, porque cosas malas suceden a los que se duermen, ¿ok? Entonces, pero tenemos a este que su nombre es contradictorio porque es un hijo de honra, un hijo de honor, pero está mendigando. Ahora, fíjense la imagen, está al lado del camino, al lado del camino. Jesús viene con todo un grupo de personas, un peregrinaje de gente que viene detrás de Jesús, y Jesús va camino a Jerusalén a enfrentar su destino, la cruz. Y todos se mueven, todos están en movimiento. Bartimeo escucha la multitud que viene caminando, pero él está sentado, está varado. Fíjense qué interesante esta imagen, porque cuando uno habla de estar en movimiento significa vida, ¿no? Alguien que, yo sé que a todos nos gusta después de una jornada de trabajo descansar, ¿no es cierto? Nos gusta descansar. Estar 8 horas descansando, durmiendo es maravilloso. Quedarse un lunes, en la cama, ¡qué rico! Pero si 8 horas se multiplican y son 16 horas en la cama, por lo menos yo que tengo escoliosis empiezo a sentir dolor de espalda. 24 horas en la cama ya es complicado. Un mes en la cama ya no es rico. Un año es una tragedia. Por eso que movimiento significa vida. Ahora, obviamente hay gente que se mueve y no avanza, po. O sea, hay gente que vive haciendo cosas, activismo, son como los hámsters. ¿Han visto los hámsters que giran en la rueda? Están así, pero no avanzan. Pero se mueven. Por último hacen cosas, no llegan a nada, pero se mueven. Pero Bartimeo ni eso. Bartimeo está al lado del camino. Está al lado del camino, está quieto. Fíjense, esto es interesante porque dejó de caminar. Bartimeo dejó de proyectarse. Tiró la toalla Bartimeo. Ahora yo entiendo a Bartimeo porque Bartimeo es una persona marginada. Fíjense qué interesante esto, porque Marcos nos quiere decir algo. Bartimeo es una persona marginada que nadie lo quiere escuchar. Cuando siente que la multitud pasa y le dicen, es Jesús, Bartimeo comienza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y todos lo hacen callar. Nadie quiere escuchar los gritos de Bartimeo. Bartimeo es un hombre marginado. Primero, marginado religiosamente. Usted me va a decir, ¿por qué? En ese tiempo, tener una enfermedad no era solo un tema físico. En el contexto judío, el que tú estés enfermo, el que tú, por ejemplo, sufras una invalidez, o una ceguera, en este caso como Bartimeo, la teología de los judíos era así: si tú estás enfermo es porque pecaste y Dios te está castigando por algo. Entonces, Bartimeo en el contexto religioso era marginado religiosamente porque su ceguera, según la teología de su tiempo, era interpretada como pecador. Pecaste y Dios se está vengando de ti. Bartimeo era un hombre marginado socialmente porque está mendigando. Está mendigando. Y aparte de eso, era marginado
marginado socialmente y marginado culturalmente porque vive de la limosna. Soledad, vacío, desesperación, depresión, cansancio, fracaso, angustia, temor, tiró la toalla. Tenemos a Bartimeo, una persona que tiró la toalla. Y yo le decía en la mañana a los hermanos que estuvieron aquí presentes, yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es tirar la toalla. Pero algo también aprendo Bartimeo. Una, que Jesús, a pesar de que nadie lo pescó, Jesús lo escuchó. Y eso también es una lección para nosotros, iglesia, porque cuántos marginados pasan por nuestra iglesia, por nuestros grupos de jóvenes, que no están a la altura de lo que a lo mejor es el formato de los jóvenes en nuestro grupo, y son marginados y desplazados. Cuidado con eso. Cuidado, porque la marginación puede estar muy cerca de nosotros. Fíjense, Jesús se movía en un ambiente religioso en donde todos los fariseos tenían el espíritu de doña Florinda. Porque los fariseos hacían una separación y decían, nosotros no nos juntamos con esa chusma. Y le decían a los demás, no se junten con esa chusma. Pero ¿qué pasó? Jesús desde un comienzo lo rodeó la chusma. Es tanto así que cuando Jesús murió, no volvió solo al cielo. Él no volvió solo. ¿Saben con quién volvió? Con un tipo que murió al lado de él. Con un hombre que no fue un premio a la decencia. Jesús volvió con ese hombre al cielo. Jesús hasta en su resurrección volvió con aquellos que eran considerados chusma. Entonces yo a veces me cuesta un poco porque yo sé que entre los jóvenes a veces nosotros tenemos eso natural, ¿no? De discriminar. Cuando somos pequeños somos lapidarios, hay bullying. Entonces, miren, tengo el caso, a mí me gusta mucho ir a Brasil. Y allá hay caso, escuché a un pastor, un caso horrible, que él llegó a una iglesia y habían, fíjense, al interior de Paraná, había en un lado sentados solo los negritos de la iglesia y en otro lado estaban solo los blancos. ¿Me van a creer que en pleno siglo XXI ocurría eso? Entonces el pastor se enojó y le dijo, ¿saben qué? Vamos a terminar con esto de la discriminación. Desde ahora en adelante no van a haber negro y blanco en esta iglesia. Todos vamos a ser verdes. Y los verdes oscuros se sientan acá y los verdes claros se sientan aquí del otro lado. Bartimeo, fíjense otra cosa que me parece interesante. Bartimeo era un hombre que estaba ciego, pero no estaba mudo, ni estaba sordo. Bartimeo había perdido la visión, pero no estaba ciego ni estaba sordo. Perdón, no estaba mudo ni estaba sordo. ¿Por qué? Porque cuando él estaba pidiendo limosna dice que él escuchó que Jesús venía, es decir, sus oídos estaban buenos. Y cuando escuchó que Jesús venía, él empezó a gritar, es decir, su voz estaba bien. Y cuando le dijeron Jesús te llama, él saltó, dejó la capa y se fue corriendo. Es decir, no era inválido. Eso significa que a lo mejor hay cosas que te han pasado a ti en la vida. Y tú dices, ay, pero ahora que no tengo esto, mi vida ya no tiene sentido. Mira Bartimeo lo que nos enseña. Bartimeo era ciego, pero todos los otros sentidos que estaban bien usados, los usó para acercarse a Jesús. Bartimeo no vio el vaso medio vacío, sino vio el lado medio lleno. Entonces algunos de repente encuentro en el camino de la vida, algunos muchachos o algunos hermanos también me dicen, oye, pero ¿sabes qué? Me pasó esto y lo perdí esto, perdí mi trabajo, perdí mi pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, pero tienes todavía cosas maravillosas que puedes seguir adelante. Mira, primero te tienes a ti mismo. Segundo, tienes a Dios. Y tercero, tienes personas maravillosas a tu lado. Tienes más que suficiente para pararte y volver a caminar. Mucho más. Yo les dije hace un momento que yo conozco lo que es tirar la toalla. Desde ya hace algunos años atrás, el Señor me ha permitido poder ser pastor de jóvenes, estar ministrando en algunos lugares. He compartido escenarios con algunos ministros de la fe que son súper ultra conocidos. He podido predicar en otros lugares en donde yo después de bajarme el púlpito digo, Señor, ¿y cómo fue que estuve aquí? Entonces, en algún momento dije, oye, voy bien, me está yendo bien, estoy siendo exitoso. 2012, final de 2012, empecé a sentirme muy cansado, más de lo normal. Y en un momento empecé a sentir que ya las fuerzas se iban agotando.
Me empecé a sentir mal, no dormía bien, no descansaba bien, empecé a sentir angustia hasta que fui al doctor. Y el doctor me derivó a donde otro profesional. Y el otro profesional, que es amigo mío y es psiquiatra, me dijo: Ulises, te tengo una mala noticia. Estás entrando en una depresión. Tienes síndrome de burnout. Se fundieron tus fusibles. Necesitas descansar. Sí, yo no sabía lo que era depresión. Yo no sabía lo que era estar mal. Yo incluso desde los púlpitos una vez se me dio la arrogancia de decir: ¿cómo los cristianos pueden sufrir depresión? Y el Señor me dijo: Ulises, te invito a un baño de humildad. Y qué horrible, porque la depresión, primero, la depresión es cobarde porque nunca viene sola. Viene con otras cosas. Viene con, a veces, trastornos obsesivos, viene con la angustia. Y aparte de la depresión, se me desarrolló un trastorno de ansiedad. Es decir, tenía angustia y tenía depresión. ¿Saben lo que es la depresión? Los que han tenido depresión saben. Es exceso de pasado. Ay, mirar acá las cosas no resueltas, las cosas que no pude lograr, siempre mirando hacia atrás. Y la angustia es exceso de futuro. Ay, esta cosa no me va a resultar, todo se va a venir a la punta del cerro, ay, esto no... Y al final, miras para atrás, ves todo horrible, miras para el futuro, ves todo horrible. Y así como un tsunami, queridos amigos y amigas, vino la ola de toda esta crisis. Y cuando se replegó, se llevó algunas cosas. Mi vida no volvió a ser la misma. Tengo las marcas en este momento de haber pasado por un momento sumamente difícil. Pero ¿saben lo que me ayudó? Una frase que ni siquiera aparece en la Biblia. Claro que me ayudó la Biblia. Hay una frase de un hombre, Winston Churchill. Dice: si pasas por el infierno, sigue caminando. Salir de ahí no es algo que uno pueda salir como una carrera de 100 metros plano. Es día a día, paso a paso. Pero uno comienza a sentir las miradas de pronto de aquellos amigos que te rodean, buenos amigos, y también aquellos que quizás te miraban como alguien que nunca te iba a pasar algo malo. Fue difícil. Pero ¿saben? Primero, estoy saliendo de esto, bueno, ahora me siento mucho mejor y me siento más humano. Antes era como un alienígena, ahora me siento más humano. Segundo, como crucé la vereda y estoy al otro lado, me siento al otro lado, puedo mirar a los que vienen detrás y decirle: se puede, se puede, se puede. Fíjense Bartimeo. Jesús lo manda a llamar. ¿Y qué hace Bartimeo cuando Jesús lo manda a llamar? ¿Qué es lo que hace? Dice: suelta, ¿qué suelta? Suelta algo. Su capa. Y ahora dice: ¿por qué suelta? ¿Qué? ¿Se creía Batman? ¿Qué onda? ¿Por qué tenía una capa? ¿Se creía superhéroe? No, mire, para un ciego, para una persona que pedía limosna, la capa era todo. Como para un pescador, un bote, para un ciego mendigo, la capa era todo. Cuando Jesús lo llama, él deja la capa la capa ahí y va donde Jesús. Ahora, esto es muy interesante porque Bartimeo, todo lo que tenía, su capa, la suelta, se despoja, se despega de su capa para ir al encuentro de Jesús. Y cuando lo mandan a llamar, le dicen: ten confianza, levántate, te llama. Tuve la oportunidad de estudiar los idiomas originales de la Biblia en el seminario, aunque no abuso de eso, porque yo tengo algunos colegas que de repente abusan y como dice el griego, y pasan hablando del griego. Mire, tengo un colega que su primer año de seminario se fue a pastorear una iglesia al interior de Talagante, por allá al interior. Y el primer sermón con hermanos campesinos comenzó así: hermanos, ¿habéis oído de homilética? Hermanos, ¿habéis oído de hermenéutica? Hermanos, ¿habéis oído de dialéctica? Entonces, yo después le dije: oye, ¿cómo si esos hermanos no conocen hermenéutica, dialéctica, homilética? La única que conocen, yo creo, es a la diabética, quizás, que vive unas calles más abajo. Entonces, intento no abusar, pero les quiero proponer algo. En el idioma original, en griego, la invitación de esta gente que lo manda a llamar a Bartimeo, la primera palabra es esa: ten ánimo,
la palabra en griego es sarcei, que es más que tener ánimo, es una palabra fuerte, significa valentía, coraje. En portugués, en la Biblia en portugués dice ten coraje, literalmente, ten coraje, ten valentía. Ahora valentía, ¿qué significa valentía? ¿Valentía significa no tener miedo? No, valentía no significa no tener miedo, significa seguir adelante aún a pesar del miedo. Ten coraje. La segunda palabra es levántate, que es egeiro. En griego, en muchos otros pasajes del Nuevo Testamento, aparece como también despierta, despierta. Como decía Alfredo en la mañana, atina, despabilate, civilízate. ¿Entiendes? Despabilate, despierta. Entonces, yo les propongo que posiblemente lo que escuchó Bartimeo es esto: ten valentía para despertar, porque Jesús te está llamando. Ahora ustedes me dicen, ¿y por qué despertar? ¿Por qué propone esto de despertar? ¿Saben que hay algo que me he dado cuenta durante estos años? Que muchos de nosotros, incluyendo los cristianos, vivimos en una suerte de letargo y sueño. Y necesitamos despertar. ¿Para qué? Para desapegarnos de las cosas que creemos que nos hacen felices, pero realmente no nos sirven para ser felices. Hay una emoción que yo les dije, que es la que tuvo el joven rico, el apego. Si hay algo que no nos deja ser feliz, ¿sabe qué es? El apego. ¿A qué? El apego es el estado emocional originado en la firme creencia de que sin esa cosa o sin esa persona no es posible ser feliz. Yo siento escalofrío cuando escucho a los pololos decirse, ay, tú eres todo en mi vida. Oye, si todavía no han vivido la vida, están pololeando, todavía no han vivido la vida, después de 10, 15 años de matrimonio, ahí díganse tú eres todo en mi vida, porque han vivido algo. Pero están pololeando y dicen, ay, tú eres todo, eres mi aire, eres mi aire. Dios mío. Otra frase, te amo desde siempre, desde los 6 meses de gestación que te amo. Y a mí me producen escalofrío esas palabras porque obviamente a veces hay detrás un apego, una obsesión. Entonces, ¿qué hay? Ay, si tú estás, el mundo se me viene abajo. El mundo no tiene sentido. Entonces, eso es apego. Apego es la emoción de sentir que si yo no tengo eso, o si yo no tengo esa persona, mi vida no tiene sentido. La sociedad en la cual estamos nos enseña que para ser felices tenemos que acaparar. Pero Jesús nos enseña que para ser felices hay que soltar. ¿Quieren seguirme? Dice Jesús. Despójense de su amor a su padre, madre. Bueno, ahí hay una metáfora también, no hay que entenderlo literal. Pero Jesús nos está invitando a despojarnos. El camino de la libertad, el camino de la felicidad, no es acaparar, es soltar. No puedo ser feliz si no tengo este trabajo, decimos algunos. No puedo ser feliz si no alcanzo ese título. No puedo ser feliz si no tengo esa posición. No puedo ser feliz si pierdo esa imagen que he intentado construir durante años. No puedo ser feliz si no aseguro mi futuro. No puedo ser feliz si no tengo el cuerpo a la moda. Miren, chicos, les digo algo. Está bien que uno busque una pareja que sea bonita, pero los años de experiencia me han dicho que es mejor buscar una pareja que tenga rollo en la guata a que tenga rollo en la cabeza. No puedo ser feliz si no tengo esa ropa de moda, no puedo ser feliz si no alcanzo eso, no puedo ser feliz si no tengo el éxito que estoy buscando. ¿Sabe? Termino con esto. Bartimeo nos enseña que para encontrarse con Jesús y conocer la felicidad hay que soltar la capa. Te pregunto en esta noche, ¿cuál es tu capa? ¿Cuál es tu capa? ¿Qué es aquello que te has apegado durante tu vida y tú dices, ay, si no tengo esto, no sé qué voy a hacer?
¿Saben cuál es la gran tragedia del ser humano? La gran tragedia del ser humano es que lucha toda su vida por alcanzar aquello que cree que lo va a hacer feliz, y cuando lo obtiene se muere de miedo por perderlo. No somos felices. Hay que tener presente esto, queridos amigos, que en esta vida nada ni nada, nadie ni nada nos pertenece. Nada. Nada nos pertenece. Teresa de Jesús decía: nada te turbe, nada te espante, el que tiene a Dios, nada le falta. Hoy día tuve la oportunidad de estar en la casa del pastor Alfred, disfrutar de su piscina con mis hijos. Y yo les conté en la mañana, yo cuando chico no tenía piscina en la casa, porque yo vengo de una familia pobre. De hecho, yo tuve navidades terribles, paupérrimas. Me acuerdo de una Navidad que mi papá no tenía regalo y yo feliz fui a buscar el árbol de Navidad, el regalo, y encontré un papelito que decía: siga participando. Entonces vengo de ese contexto. Entonces cuando yo iba a la casa de amigos que tenían piscina, disfrutaba, me pasaba todo el día en la piscina. Y yo les preguntaba a mi amigo: oye, ¿tú te bañás ya que en la piscina? No, casi nunca. ¿Sabes lo que he aprendido durante este poco tiempo de vida que el Señor me ha dado? Es que una cosa es poseer y otra cosa es tener. Tengo un amigo que compró un cuadro en Nueva York y lo tiene en su casa, y dice: por 10 años estuvo en la casa y nunca lo pescó. Pero un cuadro bueno, ha sido un pintor famoso. Y vino un día una pareja y ella era licenciada en arte. Y cuando vio el cuadro quedó impactada y empezó a hablar del cuadro, de la historia del cuadro, que el pintor, que la historia del pintor, un poco más que cuál era el momento en que estaba pintando el cuadro. Y ahí él se dio cuenta de algo, que dijo así: yo soy dueño del cuadro, pero yo nunca he poseído ese cuadro. Y ella, sin ser dueña, lo ha poseído y lo disfruta. Pablo dice en una parte, en 2 Corintios, escribiendo desde la cárcel, dice: no tenemos nada, pero lo poseemos todo. ¿Qué significa la felicidad, querido amigo? ¿Qué significa ser realmente feliz en esta vida? Significa disfrutar, asumir asumir con humildad que si estás viviendo algo que a lo mejor no te gusta, si estás pasando por alguna situación que tú dices: ¡ay, qué lamentable lo que estoy pasando!, dale gracias a Dios. Porque como te dije en un momento, quizás como Bartimeo, hay cosas que no tienes, pero si miras desde el otro lado de la moneda, hay otras cosas que sí tienes y que te pueden igual hacer feliz. Aprendamos a disfrutar con los ojos de Dios la vida que tenemos. Y despojémonos de esa capa, la capa de aquello que nosotros pensamos que es lo que necesitamos para hacernos felices, pero justamente esos lingotes de oro que nos están hundiendo y hundiendo y hundiendo. Y eso sería todo. Hablar más sería pecado. Señor, te damos las gracias por esta noche. Te damos las gracias. Te pido en el nombre de Jesús que nos puedas ayudar a despertar, a tener la valentía para despertar del sueño en que estamos viviendo. Y quizás los valores que hemos recibido desde muy pequeños, ponerlo en la balanza del reino y preguntarnos si realmente lo que tenemos y lo que hemos perseguido durante nuestra vida significa nuestra felicidad o nuestra cárcel. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de aquellas capas y correr hacia ti y volver a ver la vida con tus ojos y volver a tener una vida con sentido. Gracias. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús.